muchísimas gracias por el apoyo brindado, muchísimas gracias por sus comentarios. Adoro todos sus comentarios. No hay un comentario bueno, no hay un comentario malo. Todos son buenísimos. Todos, todos son constructivos, todos son buenísimos, todos son con consultas, todos son con algo. Todo trae algo bueno. Gracias, de verdad, gracias. Un tema bien interesante, bien serio, es la agresión entre perros o la agresión de un perro hacia las personas. Es algo muy serio, es un red flag, es una bandera roja que hay que tomarse con mucha seriedad y no a la ligera. Y es algo en lo que yo te puedo ayudar, pero en un proceso largo, no puede ser así nada más, porque esto es la ayuda que yo te brindo a través de este canal, es como un control remoto, a larga distancia, se tiene que seguir al punto y todo eso, y cuando se trata de agresión es bastante difícil, es un caso bien difícil, porque cuando el perro es agresivo, la persona tiene que dominar bastante sus energías. Hay un montón de comentarios acá, pero hay uno que me llamó la atención y eso no significa que es más importante que los otros. Todos los comentarios son súper importantes porque están hablando de agresión, están hablando de algo peligroso. Entonces, este comentario tiene un cierto contexto que necesito más, pero voy a tratar de ayudarte lo más posible en esto porque sé que más de alguna otra persona se va a identificar. Entonces, el comentario es de Kimberly Carrasco 7284. Dice: hola, necesito tu ayuda. Tengo 4 perros, 2 de ellos son pitbulls. Ahí ya tenemos una bandera roja y te voy a decir por qué más adelante. Ya tuvieron una pelea hace unos años cuando no estábamos y como el menor quedó herido, tuvimos que separarlos hasta que se curaron sus heridas. Luego de eso no hubieron más peleas. Sin embargo, el menor empezó a tomar conductas que, según lo que he visto en tus videos, es por falta de liderazgo mío y de los otros miembros de la casa. Perfecto. Tuvieron nuevamente una pelea hace aproximadamente un mes por la atención de mi hermano. Estaban los dos en el mismo cuarto y el menor empezó a gruñir y comenzó la pelea. Empezó a gruñir, ya te dio una bandera, un banderazo. Algo va a pasar aquí. Entonces el humano en sí tiene que pararse y detener a los dos, demostrar el liderazgo ahí mismo, no gritar, no enojarse, simplemente mantener una energía en el medio y actuar. Actuar me refiero a que tenés que el cerebro está aquí, enfocado aquí. Entonces tienes que sacar el cerebro de ahí, con ruido, con lo que sea. Más adelante voy a tener una herramienta para hacer eso, pero ahorita vamos al punto. Entonces, mi hermano, estaban los dos en el mismo cuarto y el menor empezó a gruñir y comenzó la pelea. Ya sabía que no teníamos que separarlos. Kimberly Carrasco ya sabía que no tenían que separarlos, pero al no estar yo en la casa, las otras personas que viven conmigo los separaron hasta más o menos 1 hora. Luego yo llegué, los hice comer juntos. Al principio el menor gruñía, pero luego fueron acostumbrándose a estar juntos, y así duraron más o menos 15 días. Perfecto, es buenísimo. Ok, luego volvieron a pelear por lo mismo. En una mañana volvimos a hacer lo mismo. Comida, que estén juntos, no entiendo ahí, pero y estaba todo bien. Sí, que comieran, que estuvieran juntos y estaba todo bien ahí el mismo día. En la noche uno se paró junto al otro y se volvieron a pelear. Ahí cuando uno se paró junto al otro, ahí 100% hubo señales que se tuvieron que haber observado. Señales de mirada, señales de poner el chin o la quijada arriba del otro o un poquito más arriba, no necesariamente que la ponga en el cuerpo del otro, simplemente la levanta un poco más, la cola, cosas así. Ahí hubieron señales, no necesariamente gruñidos. Ya los gruñidos ya es porque estás a segundos de que suceda algo terrible. Ok, entonces se robaron comida, pero no pudimos hacer más, lastimosamente tuvimos que separar al menor. Estoy tratando de corregir a todos, no darles autoridad y mostrar que el líder soy yo, pero ahora no sé cómo hacer para juntarlos porque el menor no se quiere juntar, obvio. Y cuando los pongo cerca, desvía la mirada y le da la espalda. Te agradezco mucho por tu ayuda. Ok,
el perro menor no quiere juntarse con el otro y cuando se ponen cerca, el menor desvía la mirada y da la espalda. Eh, Aquí, primero que nada, es una zona roja ya esto ya está, no fuera de control, pero está bien serio, está bien serio. Entonces, cuando el menor da la espalda y eso te está diciendo que está siendo bulleado por el otro, el bully es el otro, pero se necesita mucha observación, se necesita bastante observación para poderse dar cuenta de esto y para corregir, no para maltratar, ni para regañar, ni para castigar al otro, simplemente para corregir las situaciones, en qué momento y por qué el otro está queriendo ser bully o que es dominante, por qué, qué es lo que sucede, en dónde está el error del humano. No sé si escuchas esos ronquidos, es de mi perro que está durmiendo ahí abajo. En dónde está el error del humano, a dónde el humano está fallando, a dónde es que, porque ellos están peleando, están el papel de líder, porque ellos están peleando la dominancia, porque ellos están ofreciendo dominancia uno sobre otro, porque el humano está fallando en algo. Y cuando te dije al principio que ella mencionaba que tiene 4 perros, 2 de ellos son pitbull, ese es un red flag, esa es una bandera roja, porque están juzgando desde la raza. Sí, me vas a decir, oh sí, pero es que el pitbull es malo. Hay perros que han hecho cosas más peligrosas que los pitbull. Lo que pasa es que a los pitbull les han creado una historia, una película, una magia alrededor que es exagerada. Pero si de algo te sirve el German Shepherd o pastor alemán, su quijada es más fuerte que la del pitbull. El Cane Corso o presa canario es un perro bastante poderoso que ha matado personas también. Aquí quiero en Estados Unidos, en el estado de California, 2 Cane Corso, 2 persa canario mataron a 2 personas y fueron a juicio y tuvieron que ponerle la eutanasia porque perdieron el juicio y todo eso. Fue terrible. So, hay perros más terribles que han hecho cosas más terribles que el pitbull. Pero las películas, las noticias, las personas han mal usado la raza del pitbull para hacer cosas malas y todo esto, de aquello, lo otro. Se ha generado este rumor, esta magia. Entonces, bueno, sabemos que cualquier perro puede ser peligroso, cualquier perro. Se ha generado todo esto alrededor del pitbull que lo hace que el humano de por sí ya tenga cierto temor a lo que pueda suceder. Es un pitbull. Entonces, he visto muchas personas caminar sus perros, pero cuando ven que viene un pitbull comienzan a agarrar la correa y a jalar a su perro así. No está pasando nada. El pitbull no ha hecho una sola señal de nada. Pero las personas se ponen nerviosas y comienzan ya a retirarse un poquito. Ok, por eso te pido más observación. Yo, o sea, te felicito porque has observado muy bien que alguien voltea la mirada, da la espalda y no quiere problemas. Entonces, bravo, magnífico, estás haciendo un gran trabajo. Como te dije, es algo bien serio y se necesita mucho más observación. Hay otro comentario de otra señora también de que tiene una manada y se están peleando entre ellos y parece que la manada está viviendo en la casa de la hermana de ella y se están peleando y la hermana no quiere poner atención a esto, a ver la realidad de que está siendo serio, pero es algo serio, es algo serio. Ahora, ella aquí, Kimberly Carrasco, habla al final de su comentario, dice que no ha podido juntarlos porque se quieren pelear. El haberlos puesto a comer juntos, perfecto. Para juntar 2 perros de esta índole, digámosle así, porque de este nivel, porque ya esto ya está bastante alto, porque ya se pelean entre ellos, se necesita es de un proceso largo, se necesita de paciencia y se necesita de que los comences a sacar a caminar, porque los vas a juntar así, no así. Así es para que se peleen. Así se hacía antes en las peleas de perros, porque antes existía eso. Espero en Dios ya no exista. Espero en Dios esas estupideces ya no se den. Espero en Dios eso ya no sea para estas generaciones, ya no sea para
los tiempos que estamos viviendo, espero en Dios eso ya no sea algo bien visto. Eso es lo peor. Y aquí voy a crear mucha controversia y me van a tirar hate como quieran tirarme, pero las peleas de perros y las ventas de perros por TikTok y todo ese montón de plataformas es lo peor que puede haber. Es lo peor. Es para gente sin trabajo. De verdad. Es para gente que no se valora. Porque el humano de por sí vale mucho. Tiene mucha creatividad en su mente como para venir a depositar toda su confianza en vender animales. Si no quieres seguir suscrito al canal o lo que sea, por lo que estoy diciendo, perfecto, no hay problema. No son de mi tribu, de mi manada, pero las personas que están aquí es porque aman los perros. Así es. Entonces, disculpa que me haya salido del tema ahí, pero es que es la verdad. Es así como aborrezco las peleas de los perros y las ventas de perros. Entonces, para juntarlos es un proceso largo y tiene que ser uno al lado de otro, no uno frente al otro, porque así se genera la pelea. Así es como se genera. Uno al lado de otro, los sacas a caminar, alguien te ayuda a sacar uno, humano va en medio, el otro lleva al otro, humano va en medio, humanos van en medio, perros van a los lados. Y se sacan a caminar, unas caminatas largas. Y todo el tiempo se controlan con la correa. Y si puedes evitar los gritos, yo sé, asusta, ¡ah! Si puedes evitar los gritos, si más se corrige con correa antes de gritar, perfecto. Quisiera más contexto en tu comentario para poder ayudarte más. Quisiera saber cómo cuando, si te pido más contexto, significa cuando los pusieron a comer juntos, quién gruñía, ya más o menos explicas ahí, por qué gruñen, cuando estuvieron jugando con tu hermano, con quién se llevan más, a quién le hacen más caso, porque ese es el punto principal de cuando los perros son agresivos. Tiene que haber alguien a quien ellos le hacen más caso y esa persona es la que más te va a ayudar a corregirlos, porque tienes que aprender de esa persona, porque el punto de que el perro se vuelva agresivo y eso es porque no está haciendo caso, porque no entiende su propósito en esta vida, no entiende su existencia. Él quiere hacer algo por su vida, quiere drenar toda esa energía que tiene, pero no sabe cómo y encontró que siendo agresivo hacia todo su energía se va, perfecto, lo hace. Por eso. Entonces, cuando el perro va a pelear con otro perro, su mirada, su visión se vuelve de túnel, sus oídos se vuelven de túnel, ya no te escuchan, ya no ven, ya no nada, solo simplemente se enfocan en el target, en el objetivo, destruir a este. Entonces, tenés que encontrar la manera de sacar el cerebro de ahí, porque ahorita está así cuando va a pelear. Entonces tienes que encontrar la manera de sacar el cerebro de ahí. No lo vas a sacar cuando la mirada y los oídos se vuelven túnel, ya no lo puedes sacar, pero puedes hacerlo antes. Entonces te pido observación, que observes, y que en otro video hablo de observar esas señales de las orejas, del pecho, de la cola. El perro te va a mostrar algo antes de pelear. Entonces después de que observes eso, después de que observes comportamientos de los ojos, ya te cuenta los ojos, las orejas, la cola se va hasta arriba, el pecho sale, después de que observes el chin, levantan la quijada hasta arriba, ahí es donde puedes corregir, ahí es donde pum, corregís con una mordida, ya sea una mordida acá atrás en las costillas, atrás de las costillas, una mordida o un jalón con la correa, ahí es donde se corrige, ahí es donde tienes microsegundos para corregir antes de que se vuelva tunnel vision, antes de que se vuelva una visión de túnel, que ya no vea nada, que ya no quiere ver nada, solo ve nada más lo que va a atacar. Entonces se necesita mucha observación. Lo que has logrado es impresionante. Después de una pelea, que logren comer juntos es impresionante, es bárbaro. Antes de comer tienen que esperar, y si los puedes hacer esperar, perfecto. Que estén enfocados en la comida, perfecto, porque se acostumbran a estar uno al lado del otro sin necesidad de pelear y estar enfocados en algo más. Importantísimo el ejercicio.
que hagan bastante ejercicio para drenar las energías. Y que ahorita están acostumbrados a drenar energías siendo agresivos, mostrando dominancia uno al otro. Entonces es importantísimo que hagan bastante ejercicio para drenar energías. Después de que hagan ejercicio, después de que los saques a caminar, después de eso es cuando la puerta se abre para corregirlos. Ahora bien, ese es el error número 1 de todos mis clientes. Lo que hacen es salen a caminar, los ven que regresan y el perro está cansado, ya no lo corrigen, ya se hizo. No se va a transformar así. Por ejemplo, ayer andaba en una tienda, entonces esta familia entraron con el perro y el señor, el papá, el padre de familia dice, no, mija, ponerlo en el carrito para llevarlo así. Entonces la hija le dice, no papá, aquí todo el mundo carga a su perro así. Y la perrita iba jalando. Entonces, ya se va a acostumbrar, dice la niña, ya se va a acostumbrar. Y la hermanita de la niña, sí, ya se van a acostumbrar, 12, 15 años, ya se van a acostumbrar, ya vas a ver. Ellas querían que con la perrita ir varias veces a la tienda, jalando así, se iba a acostumbrar a estar dentro de la tienda, se iba a acostumbrar a caminar como un perro educado. No, eso no lo acostumbra. La acostumbra la corrección, corregirla antes de entrar a la tienda. Entonces lo mismo, cuando la gente saca a caminar, unos clientes sacan a caminar los perros, los traen, los ven cansados, los ven que se acuestan y no tienen ni ganas de pelear uno con el otro, entonces, ya está, ya se están acostumbrando a ellos. No, es que todavía no saben qué hacer con su vida, necesitan que les digas, por eso está sucediendo eso, necesitan que les hagas saber quién está a cargo de todo eso, quién es el líder, a quién tienen que respetar, a quién tienen que seguir, necesitan saber eso. Por eso está la caminata de la que hablo en mis videos, estructurada, porque lleva estructura, lleva forma de cómo caminarlos. Entonces eso hace que el perro entienda por qué está aquí, el propósito. Vivís con nosotros, ¿por qué? Porque vas a ir a hacer esto de ahora en adelante. Porque en esta casa hay reglas, porque esto, aquello, lo otro, por eso. Y por eso es que se pelean, porque no les han dicho qué es lo que van a hacer. Entonces, en la mente del perro cree que está destinado para eso, para pelear y pelear. ¿Qué pasa? Venga, ¿quiere estar en el video? Venga. Ay, pesa un poquito. Ahí estamos en el video. ¿Qué pasó? ¿Tiene hambre? ¿Quiere ir a comer? ¿Qué quiere? ¿Está aburrido? Entonces cree que su propósito es pelear, que eso es lo que tiene que hacer. Pero si le das un propósito, si le das una forma de entender diferente, va a ser diferente. Así que quiero un poquito más de contexto. Decime cuándo más o menos crees que se pelean, por qué crees que se pelean, cómo los corregís o cómo sabes cuándo se van a pelear y cómo los corregís, qué es lo que les corregís. Eso. Vamos a hacer un masajito. Un masajito. Eso. Entonces, ¿me gusta? Ok. Eso para que... ¿Qué pasa? ¿Le quiere ir? ¿O le gusta? Ok. Si me puedes dar más contexto sobre eso, magnífico. Yo te agradecería demasiado. Porque créeme lo que no solo te voy a ayudar a vos, vamos a ayudar a muchos más. Porque aquí somos comunidad, aquí todos somos iguales. Por eso te dije al principio del video, no me importan los comentarios, todos somos iguales, todos estamos con un mismo objetivo. Ayudar a los perros. Right? Ayudar a los perros. Exacto, a darles una mejor vida. Por eso, todos estamos con el mismo objetivo. Entonces, por favor, si me puedes dar más contexto en tus comentarios, magnífico. Vamos abajo. ¿Cómo pesa? Sencillo. Entonces, a veces, o sea, lo bajo porque yo quiero, porque no negocio. Simplemente es lo que yo quiero y ya. Entonces ya él tiene que buscar algo que hacer con su vida, porque él ya sabe que así son las reglas aquí. Es cuando tienes reglas. Cuando tienes reglas, cuando en tu casa hay estructura, no tienes ningún problema. Y no me pidió, se fue, porque sabe que no me puede seguir pidiendo más. Yo ya dije ya. Entonces, sí, y el otro está ahí, pero no necesariamente tienen que recibir cariño al mismo tiempo, no. Es el que yo elija y ya. ¿Por qué? Porque yo soy el líder. Sencillo. Así. Y entonces, por favor, más contexto. Simple. Solo eso nada más.
Me desvalía un poco porque mi perro. Pero sí, muchísimas gracias por tu comentario, muchísimas gracias. Quiero poder ayudarte. Sí, los perros, la agresión de los perros es algo bien serio. Y por favor, si me dejas más otro comentario con mucho más contexto, como te dije, con gusto te ayudo. ¿Ok? Muchísimas gracias y hasta la próxima.